Agradecida soy yo, Noemí y todos los colegas del CETRIP. La verdad que esto es muy impresionante para mí ver semejante cantidad de colegas y estudiantes que están compartiendo este espacio. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Noemí Gutiérrez y a todos los colegas del CETRIP. Mi participación en estas jornadas no pretende ser una conferencia formal, prefiero entenderla y plantearla, sobre todo en estos momentos, como una conversación entre colegas. Una conversación entre colegas sobre temas de conocimiento e interés común. De manera que voy a tratar de que este tiempo que vamos a pasar juntos sea esto, una conversación, un compartir sobre cuestiones que desde distintas ópticas nos interesan. No pretendemos emitir grandes enunciados, sino visualizar este espacio como un espacio de trabajo. En este sentido, la idea principal que quiero transmitir respecto de mi intención, mi propuesta de esta conversación, es la transdisciplinariedad. Es la necesidad de trascender el esquema de campos disciplinares separados para precisamente aprovechar estos espacios y trabajar en un sentido transversal con los problemas que nos reúnen, alrededor de los cuales nos reunimos. Cabe citar de que esta transdisciplinariedad está siendo promovida y alentada desde las ciencias sociales ya desde fines del siglo pasado, en esta literatura de Manuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, ya plantea varias preguntas respecto de cuáles son los impactos negativos de sostener estos espacios, estos campos tan definidos. Bien, dicho esto, entonces, voy a hacer un trayecto donde voy a partir de algunas cuestiones clásicas de la economía política, tradicionales de la economía política. Voy a hacer una conexión con el territorio y voy a terminar con la idea de recuperación del patrimonio, que es la manera en la cual me atrevo a hablar de algo vinculado al turismo. Por supuesto que haré una presentación de ciertos fenómenos que caracterizan el funcionamiento del sistema capitalista actualmente. Estos serían los fenómenos del campo de la economía política. ¿Cómo se interrelacionan claramente con las transformaciones estructurales en todos los territorios del planeta? Tema que, entre otras disciplinas, la geografía política ha abordado. Y finalmente, pasar al turismo, que desde mi perspectiva desde mi desconocimiento, voy a plantear como una esperanza, un campo disciplinar que nos llena de esperanza en su abordaje referido o en su abordaje como recuperación del patrimonio. Obviamente esta última parte referida al turismo va a ser muy breve porque estoy compartiendo con personas aquí de muchísima experiencia, que saben mucho del tema territorio también, y de alguna manera me siento una intrusa, pero quiero precisamente hacer una vinculación. No creo decir nada novedoso, pero sí creo que tiene valor este intento de organizar ideas que en la medida que sigan estando dispersas, se debilitan. Por supuesto que haré todas las referencias que correspondan y pido disculpas por anticipado
de aquellos trabajos que no conozco, y quedo a disposición para los comentarios. Bien, inicialmente, entonces, desde el campo de la economía política, en sus diversas interpretaciones y múltiples líneas de pensamiento, el fenómeno principal, fundamental, que quiero que compartamos es el concepto, la figura de la acumulación por desposesión. Como ustedes saben, la acumulación por desposesión es un aporte muy significativo al conocimiento de la realidad social que nos sigue brindando el gran cientista social que es David Harvey. Esta categoría de acumulación por desposesión se concibió en términos de Harvey paralela, pero integrada a lo que es el esqueleto de la economía política, que es el análisis del sistema de reproducción ampliada del capital sobre la base de los trabajos de Marx. Según algunas interpretaciones y en palabras del mismo Harvey, la acumulación por desposesión tiene puntos de contacto y remite y está inspirada en la figura de la acumulación originaria. Y ahí tenemos una controversia interesante para pensar y para analizar, que es la novedad radica en que, lejos de pensar como a veces creemos que la acumulación originaria fue una etapa inicial, se corresponde con una etapa inicial del capitalismo, que quedó atrás y que fue sustituida por los mecanismos más legítimos de generación de plusvalía a partir de la transformación en los procesos productivos. Sin embargo, lejos de haberse quedado en el tiempo, como podría parecer, Harvey y toda una línea de pensamiento la plantean como un esquema alternativo de acumulación de capital, alternativo relacionado con el esquema tradicional, pero que ha cobrado en las últimas décadas inusitada vigencia. Con lo cual, la primera idea que quiero compartir con ustedes es la necesidad de, desde todas las ciencias sociales, retomar esta propuesta y este planteo de analizar la acumulación por desposesión. Esto ha dado pie a muchos diagnósticos sobre el futuro del capitalismo, tema que está en boga ahora a partir de la pandemia, que ha agudizado la capacidad de diagnóstico sobre esta pregunta. En realidad, la acumulación por desposesión a la que estamos haciendo referencia y a la que estamos asistiendo ha sido comparada por Harvey con lo que fue el cercado de las tierras comunales en los siglos XV y XVI. No obstante eso, la reedición actual de ese proceso de acumulación es a mucho mayor escala, a una escala gigantesca, digamos. Este esquema de acumulación por desposesión, si bien puede diferenciarse analíticamente del sistema tradicional, tiene profunda interrelación con el esquema de generación-apropiación de plusvalía, que es aquel motor de funcionamiento que tradicionalmente atribuimos al capitalismo. Bien, ¿por qué conversar con ustedes? ¿Por qué traer a este espacio, a esta reunión con ustedes, la figura de la acumulación por desposesión? Bien, porque entiendo a esta tremenda audiencia a la cual nos enfrentamos como una audiencia interesada en el territorio,
experta e interesada en el territorio. Y precisamente la acumulación por desposesión tiene como eje principal la apropiación, extranjerización, privatización, construcción y destrucción del territorio. Entonces, acumulación por desposesión, cuyo objetivo, un objetivo fundamental actualmente es el territorio. ¿Cuándo se inicia este ascenso de las formas y de la complejidad de la acumulación por desposesión? Bueno, seguramente la década del 70 del siglo XX, del siglo pasado, es un punto fundamental, y acá arribamos a la segunda cuestión, la categoría que quería compartir con ustedes, que es la de las crisis de sobreacumulación de capital. Otra figura de la que los cientistas sociales, en la cual se apoyan los cientistas sociales para fundamentar el porqué de este resurgimiento de la acumulación por desposesión. Economistas, voy a citar algunos, pero como François Gesner situaba esta sobreacumulación, no solamente hablaba de sobreacumulación en cuanto a capacidades de producción que no se están utilizando, maquinarias, instalaciones, disculpas, porque no encuentran un espacio rentable de aplicación en el circuito productivo. Este sería el contexto de la crisis de sobreacumulación, sino también asocia la figura de la sobreacumulación a la sobreacumulación de poder político. En cuanto característica de la etapa o de la vertiente o de la variante neoliberal del capitalismo que estamos atravesando, y que según gran cantidad de analistas se ha instalado a escala planetaria el planteo neoliberal en lo político, asociado a la crisis de sobreacumulación de capital, con lo cual se abre el camino para pensar en nuevas variantes sobre las figuras de crisis que estamos atravesando. ¿Qué crisis estamos atravesando? ¿Qué tipo de crisis hacia dónde nos conduce? Inés es uno de los que piensa o habla de crisis civilizatoria o crisis de la civilización. ¿Qué sería una crisis civilizatoria? Bueno, una situación donde está en juego la reproducción social de nuestra especie. Nuestra reproducción social como especie está en juego, corre peligro en este escenario actual, por la destrucción de los ecosistemas y la degradación de la biosfera. Esto implica que a esta altura ya el capitalismo no puede ser reducido, de ahí la importancia de lo transdisciplinario, no puede ser reducido o visto únicamente como un sistema económico, como las primeras literaturas marxistas lo trataban, sino que es un verdadero sistema de dominación social. Se agudiza la contradicción entre lo que tradicionalmente fueron las crisis por desajustes entre la esfera de la producción o los momentos de la producción y el momento de la realización de las mercaderías, de las ventas, y la dificultad en términos de realización hace que el plusvalor se canalice básicamente hacia distintas alternativas de lo que podríamos definir como dinero. El capital se reorienta a
la forma dinero. Obviamente en un sentido amplio, porque estamos incluyendo ahí todo lo que son activos financieros, bonos, acciones, títulos y todo el complejo de innovación de derivados y demás. Vale decir que cada vez queda más claro que la sociedad a escala planetaria no está no acumulado para producir, sino que la producción se ha transformado en un pretexto, por decirlo de alguna manera claramente, para la acumulación. Y en la medida que producir pierde vigencia frente a otras alternativas, son las alternativas más duras, como la acumulación por desposesión, las que se van imponiendo. Podríamos preguntarnos por qué la acumulación por desposesión. Bueno, podríamos hablar del cambio tecnológico, las revoluciones tecnológicas y toda la corriente de pensamiento de economía de la tecnología, Carlota Pérez, que partieron de Schumpeter, depositaron en su teoría de la ruptura de los paradigmas tecnológicos la posibilidad de que estos cambios de paradigmas permitieran la salida de las crisis de sobreacumulación. De manera que, apareciendo una ruptura, como por ejemplo los microchips, la microelectrónica, la biotecnología, las energías renovables, cabría esperar que la sobreacumulación se fuera reduciendo y el capital fuera reacomodándose en estos espacios. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de si las revoluciones tecnológicas que estamos viviendo, que están vigentes y en marcha, van a constituirse efectivamente, van a hacerse tan poderosas como para liderar una nueva onda expansiva del capitalismo. La acumulación de capital se ha derivado y tiene básicamente 4 formas en estas últimas décadas. Por un lado, todas las ganancias de la inversión extranjera directa, que durante el periodo de los gloriosos 30 años después de la guerra se acumularon, han sido repatriadas. Por otro lado, está la temática de la deuda externa de los países soberanos, que constituye un mecanismo de acumulación por desposesión clarísimo. Después están las rentas, la apropiación de rentas del suelo, que juega un papel fundamental la energía, y en última instancia hay un mecanismo de acumulación de desposesión que es sumamente cruel y doloroso, que es el apoderamiento sobre los fondos de jubilaciones y pensiones, porque esta estrategia simplemente constituye un apoderamiento, para usar un término, un apoderamiento de todos los aportes jubilatorios acumulados del trabajo que forman parte legítima de la masa salarial de los trabajadores. Bien, obviamente la financiarización del capitalismo, la financiarización del capitalismo o financialización, como se dice en algunos textos, constituye una forma hegemónica actual de operación del sistema a escala planetaria. Y una de sus características significativas es que se mueve en el espacio de lo virtual, se mueve en la virtualidad, porque las actividades y las operaciones financieras están en el espacio virtual. De manera que esto hace mucho más oculto y mucho más oscuro la posibilidad de tomar contacto directo con ellas. Quiero ir cerrando esta primera parte, si a ustedes les parece, con 2 comentarios más, y después abrimos un pequeño espacio para comenzar.
Quiero ir cerrando esto con volver a diferenciar la crisis de sobreacumulación que está atravesando el capitalismo a escala planetaria, es estructural y lleva medio siglo. Y las crisis tradicionales de realización que marcaba Marx y que dieron lugar al pensamiento de Kalecki y de Keynes, que son crisis más de corto plazo, se superponen y agravan la situación sobre este escenario de crisis estructural de capital sobreacumulado. Bien, si a ustedes les parece, recibimos algunos comentarios, unos minutitos y luego continuamos. Sí, Patricia. Bueno, te leo, hay una sola consulta, así que si quieren ir poniendo las dudas o consultas que quieran hacerle a la profesora en el chat de ambas plataformas, y de la plataforma Meet y del canal. Nos pregunta Fernán, ¿cuándo es que se produce una sobreacumulación de desarrollo? Está bien, bien. Intento comprender hacia dónde va dirigida la pregunta. Una de las características más, y ahora vamos a hablar también de esto, una de las características que asume en su forma esta crisis estructural y esta situación de sobreacumulación es la concentración de la riqueza a nivel planetario. Tanto es así que ya la discusión entre desarrollo y subdesarrollo ha quedado, no quiero decir que no tenga importancia, es clave, pero está de alguna manera cubierta o encubierta por esta apelación a la sensibilidad ante la extrema desigualdad a la que está arribando nuestra especie. Fíjense ustedes que no es casual que el Fondo Monetario Internacional, los organismos economistas que pertenecen a las corrientes más conservadoras, se obstinan ahora, han comenzado a hablar de alarmados por la desigualdad. Digamos, basta recorrer los informes de Oxfam, que es una ONG que trabaja con datos sobre la pobreza y podemos observar en qué situación estamos. De manera que obviamente sí, no sé si respondo a la inquietud, pero obviamente sí, la disparidad o la disparidad entre desarrollo y subdesarrollo se ha agudizado últimamente frente a esta realidad de la acumulación, de la sobreacumulación de capital. Sí, hay otra que pregunta Agustín García, dice, ¿qué opinión le merece la apropiación por parte de terratenientes de territorios ancestrales en la Patagonia Argentina, concretamente del pueblo mapuche? Bueno, precisamente he tratado de buscar dos ejemplos de cómo se manifiesta esta acumulación por desposesión en la Argentina. Y casualmente tengo como ejemplo toda la problemática de apoderamiento territorial en la Patagonia, que lógicamente pone como primera víctima a las poblaciones, a nuestras poblaciones originarias. Así que, bueno, bienvenido, claramente sí, ese ejemplo, esa es la dirección de la charla, tratar de mostrar cómo esta figura de acumulación por desposesión se va metiendo en los intersticios de lo legal,
por no, digamos, cuando no cae se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, esto manifiesto, vamos a citar algunos ejemplos, y Harvey habla claramente de una acumulación por desposesión que puede tener apariencia de legal como han sido las privatizaciones, que fueron la forma que la acumulación por desposesión tomó en la última década del siglo XX, digamos, cuando se privatizaron en casi todos los países los servicios esenciales. Fue uno de los primeros empujes de la acumulación por desposesión. Y ahora estamos más en la etapa que mencionaba el colega, en la etapa concreta de lo territorial. Así que lo que podemos anticipar es que estas disputas territoriales se van a ir agudizando y que los embates de extranjerización van a ser cada vez más fuertes. Dejo esto ahí, por supuesto coincido totalmente con el comentario y comentamos un poquito más al final algunos ejemplos de la provincia de Río Negro. Bien, si les parece, entonces seguimos otro poco. A ver, hay unas preguntitas más. Dice, relacionada a la pregunta anterior, ¿cuál o cuáles herramientas cree usted que tienen los estados para enfrentar la extranjerización de las tierras por capital? Y hay otra más, después la leo, si respondes esa. Leemos la que sigue y después pasamos a que continúes hablando. Pero, ¿querés responder esa? Te la vuelvo a leer. Relacionada a la pregunta anterior, ¿cuál o cuáles herramientas cree usted que tienen los estados para enfrentar la extranjerización de tierras por el gran capital? Bien, bueno, ahí la literatura es muy negativa. Y agradezco mucho el comentario porque debemos deconstruir de alguna manera esta imagen del Estado con la fuerza que el Estado tenía en las décadas del 50, 60 o incluso principios de los 70. Ya no estamos en el mismo estado y precisamente los diagnósticos que podemos ir leyendo, voy a adelantar uno porque quiero contestarle al colega. Hay un diagnóstico tremendo sobre la pesca marítima en la Argentina desde 1966 al 2018, que pone la pesca marítima como un ejemplo, uno de los ejemplos más importantes de acumulación por desposesión. Y cuando uno lee, va observando los convenios que sucesivamente se hacen con distintos países internacionales, con gobiernos, y la intervención del Estado, no puede menos que concluir que el Estado no solamente pareciera no tener fuerza, sino que precisamente el Estado es imprescindible para que se concrete la acumulación por desposesión. Así que debemos pensar en una transformación política que permita un fortalecimiento del Estado para poder empezar a enfrentar el fenómeno de la acumulación por desposesión. Porque hasta el momento el Estado no solamente ha perdido fuerza, sino que ha participado. Por supuesto que debemos decir que en nuestro país en algunos periodos ha sido más clara la participación del Estado apoyando la acumulación por desposesión. Quiero citar ahora todos los últimos movimientos para la recuperación del poder sobre la masa oceánica, la biomasa oceánica que forma parte de nuestro país, la ley que se aprobó el otro día, y creo que eso es esperanzador. De manera que esa sería la línea que debe seguir el Estado. Pero después, no nos olvidemos que hay un entretejido de municipios, direcciones de rentas provinciales,
direcciones de rentas municipales, subsecretarías, un entramado del Estado que es fácilmente absorbido y llevado tras el objetivo de la privatización y de la desposesión. Bien. Y hay una última en esta parte y te dejamos que continúes. Dice, ¿qué esquema innovador o alternativo visualiza para Latinoamérica y particularmente para la Argentina? Bueno, humildemente desde mi perspectiva, si asumimos como real, si le damos peso a los diagnósticos que hablan de crisis, de crisis civilizatoria o de crisis epocal, como habla Arismendi, que lo tenía por acá para citar, la transformación implica una alteración, pareciera que va a implicar una alteración, va a requerir de una alteración en la concepción de lo político. Y precisamente la soberanía alimentaria en los territorios, el control de los recursos naturales por parte de la población. Y yo quiero citar, en este espacio donde hay mucha gente que hace turismo, quiero citar una estrategia que es fundamental, para mí muy importante, que es la delimitación de áreas protegidas o espacios geográficos protegidos. Son innovaciones a través de las cuales la actividad del Estado y la política deberán orientarse por sobre la concepción original de la política como juego electoral o como disputa electoral. Porque precisamente la disputa electoral a veces tapa, oculta estos fenómenos que circulan más por el fondo, en expedientes que nadie conoce. Bien. Espero haber respondido algo y continúo un poquito más y luego seguimos. Te dejamos continuar con la charla y después hacemos la segunda rueda de preguntas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a volver ahora en esta línea de acumulación por crisis de sobreacumulación, acumulación por desposesión. Quiero simplemente mencionar, traer a colación una controversia, un tema central controvertido dentro de la economía política, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del sistema capitalista. Como ustedes saben, durante décadas se ha discutido si, tanto en términos teóricos como empíricos, si este fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia efectivamente puede ser legitimado, puede ser reconocido. Y precisamente hay un trabajo de Luis Arismendi muy reciente, es un trabajo del año pasado, donde hace un análisis de la economía política para el siglo XXI, y proporciona una revisión muy interesante de distintos abordajes que coinciden en reafirmar la consolidación del fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, como fenómeno que está en el origen de la crisis de sobreacumulación. Tanto es así que es la vigencia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia lo que le permite a Arismendi sumar su aporte con el término de crisis epocal, similar a la crisis civilizatoria que mencionábamos, ubicándose entre aquellas líneas de pensamiento muy interesantes que están planteando
que la evolución del capitalismo ya no solamente ha llegado a un ciclo de agotamiento en tanto régimen económico, sino que, como manifiestan algunos, el cambio climático es el síntoma de que sea definitivamente la acumulación por desposesión ha logrado romper el acuerdo básico con la naturaleza, de manera que cabe esperar una crisis que va más allá de lo meramente económico. Hay distintas variantes de esta interpretación. Es más, el redescubrimiento de la tendencia decreciente de la tasa de ganancias es una verdadera novedad que aclara bastante el panorama a todo este conjunto de sabios, de investigadores, de académicos que se nuclean detrás de esta necesidad de replantear la economía política para poder entender en su plenitud la marcha hacia dónde va el capitalismo actualmente. Acá hay dos nombres de argentinos que yo quiero mencionar. Uno es el de Jorge Weinstein, fallecido, y otro es de un colega joven, Esteban Maito, que han aportado una serie de datos. Maito ha hecho un trabajo econométrico, estadístico muy interesante, donde tiende a mostrar claramente y gráficamente la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En cuanto a Weinstein, el nombre que él le daba a la acumulación por desposesión era superexplotación devastadora. De manera que he intentado reunir estas opiniones, estos diagnósticos para mostrar cómo hay una coincidencia en la dimensión de la crisis. Según estas interpretaciones, la crisis que estamos viviendo es la primera crisis realmente a escala planetaria, porque la crisis del 29, que vale la pena recordar, derivó en la Segunda Guerra Mundial, si bien tuvo alcance, afectó básicamente a Estados Unidos, Europa y Japón. La crisis del 90, digamos, hasta que eclosionó en los 90, se resolvió a partir de la salida neoliberal. Los gobiernos de Thatcher, Reagan y el triunfo de la instalación de como dicen los expertos, de la razón neoliberal, más que del sistema político neoliberal, una verdadera razón que se ha apoderado del mundo. Y acá viene una parte que a mí me interesaba, por supuesto de la cual sé muy poco. Antes de pasar a esto, quiero señalar que en el interesante debate que hace Arizmendi hace un análisis crítico de los trabajos de Thomas Piketty, y esto nos permite ver que incluso confirmar lo que decíamos antes, que incluso de economistas de una posición más mainstream, más no digo estrictamente neoclásica, pero sí más keynesiana, Paul Krugman, el premio Nobel también, están alertando están coincidiendo en este diagnóstico de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Pero hay dos episodios en la historia en las cuales se puede observar cómo lo que preguntaban los colegas, ¿qué puede pasar? ¿Por qué la sobreacumulación, consecuencia de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, por qué nos coloca en esta situación de despojo, de desposesión? Bueno, fíjense ustedes que hay dos episodios, les decía, que seguramente conocen mucho mejor que yo, los que manejan el tema territorial. El rediseño de París en el siglo XIX, llevado adelante por George Eugene Haussmann, fue, es decir, la construcción de una urbanización que cambió totalmente el territorio y la vida de las personas, fue la salida a la crisis de sobreacumulación latente del periodo y permitió postergar durante unos años la explosión social que finalmente se concretó en 1868. Hay otro ejemplo que también es muy interesante porque deberíamos estudiarlo arquitectos, urbanistas, territorialistas, gente que está en defensa del patrimonio, que es el rediseño de la ciudad de Nueva York casualmente después de la crisis del 30, inmediatamente después de la crisis del 30. Robert Moses fue quien diseñó de nuevo la ciudad de Nueva York. Y yo recordaba esto porque ahora con la pandemia estuve mirando unas entrevistas donde las grandes empresas informáticas están operando sobre el gobernador de Nueva York para proponerle un rediseño total de la ciudad de Nueva York, en la cual obviamente se impondría la virtualidad, la vida virtual. Entonces, suena semejante a lo que pasó en la crisis del 30. Pero lo que quería yo, lo que me impactó cuando vi estos análisis fue un trabajo de Jorge Adrián Flores Rangel, donde hablaba le llama a este proceso de construir nuevamente un territorio, rediseñarlo totalmente para salir de una crisis de sobreacumulación, le llama haussmannización, precisamente por Haussmann. ¿Por qué? Porque lo que hace es incorporar definitivamente la perpetuación del problema y marcar claramente que el origen del problema, que es la sobreexplotación de capital, no se va a tocar, sino que lo que se va a hacer es darlo por sentado y trasladarlo a otros espacios del planeta. Bien, paso entonces ahora, si a ustedes les parece, estos últimos minutos para después, si quieren, conversamos otro ratito, paso a citar estos ejemplos. Fíjense ustedes que es en los espacios académicos donde estos trabajos pasan a transparentar, nos permiten conocer esta realidad tan dura. Por eso mi objetivo ante la invitación de NOE, del CETRIP, para conversar con ustedes fue precisamente tratar de provocar captar la atención sobre la dimensión de este fenómeno y el posible futuro de empresas que arremetan sobre nuestro territorio.
Ya les comenté este trabajo sobre la pesca que se llama Pesca Marítima y Acumulación por Desposesión en Argentina, 1966-2018. El trabajo es de ahora. Su autor es el doctor en geografía Sebastián Gómez Lende, y realmente, bueno, transmite toda la teoría sobre acumulación, repasa toda la teoría de acumulación por desposesión, y pone el ejemplo de la pesca con muchísimo detalle. Hay una pregunta acá que él hace que me permito compartirla con ustedes porque creo que da una dimensión del problema, y es: ¿podrán privatizarse los océanos? Cuando se votaba el otro día en el Congreso, se aprobaba en diputados la ley digamos, que eleva las multas y empieza, o por lo menos intenta, a subir el problema de la pesca ilegal y la pérdida patrimonial que ha significado en términos de especies marítimas. En este trabajo hay un detalle muy grande de cuál ha sido la transformación negativa y cuáles especies de truchas concretamente son las que han desaparecido y han quedado fuera a partir de este empuje depredatorio. Entonces, la pregunta es esa: ¿podrán privatizarse los océanos? Y ahora recuerdo la pregunta de hace un rato del colega: ¿qué pueden hacer los estados? Porque parecería ser que todavía los estados controlan un poco la biomasa oceánica. Pero, ¿qué pasa si en algún momento la acumulación por desposesión avanza ahí? Es una pregunta. Bien, lo otro que les quería comentar es precisamente lo que había, algo relacionado con lo que había preguntado el colega, que tiene que ver con la Patagonia. Fíjense ustedes que desde el año 1994, o comienzos de la década del 90, nosotros tenemos un ejemplo claro en la provincia de Río Negro, que es el proceso de privatización, extranjerización, llevado adelante por Lewis, por el magnate Joseph Lewis, mediante compraventas fraudulentas, y eso lo ha llevado a controlar actividades en tierras rurales, controla energía, controla sectores de infraestructura y parte del transporte aéreo. Fíjense ustedes que uno de los casos que, vuelvo a repetir, al que le interese, los periodistas Susana Lara y Javier Grosso tienen análisis muy pormenorizados de esto, pero el aeródromo que tiene Lewis en Bahía Dorada, que está cerca de Sierra Grande, hace que el manejo, el control que él tiene sobre el territorio vaya desde la cordillera hasta el océano. Y también intentando contestar un poco más lo que decía el compañero sobre el papel del Estado, la observación que hacía el colega sobre el papel del Estado. Fíjense ustedes que los grupos económicos que están operando, objetivamente, el núcleo es el grupo Tavistock, con sede en Bahamas, pero los grupos que operan son muchos. El grupo Lago Escondida, Hidden Lake, West Wind Aviation, Patagonia Energía, NBD, Inversiones Inmobiliarias, y realmente tenemos casos que debemos rescatar de importantes denuncias de funcionarios nacionales, y si miramos la correlación de fuerzas, realmente el poder de estos grupos
frente a los miembros de nuestra comunidad política, o nuestros representantes, y estamos en problemas. El fin de semana pasado se produjo un conflicto importante en Villa Mascardi, y esto está latente, de manera que tenemos ejemplos concretos bien cerca de este fenómeno de la acumulación por desposesión. En una versión más light, por el momento, la concesión hasta el año 56 del Cerro Catedral también fue combatida por el Estado. Los concejales de Bariloche enfrentaron la situación y, sin embargo, la batalla se perdió por una serie de alianzas políticas espurias, y ahora ya queda en el sistema judicial. Quiero hacer decirle el último comentario referido al turismo. He leído un trabajo en el cual aprendí mucho de un colega, Antonio Miguel Nogués Pedregal, de la Universidad Miguel Hernández en España. El trabajo se llama El turismo como contexto, y él explica claramente algo complementario a lo que hemos visto, que es, ustedes saben mucho más que yo de esto, cómo la producción del turismo como mercancía encaja perfectamente en la teoría, lo que es la teoría neoclásica, microeconómica neoclásica. Esto permite abrir, me parece a mí que es un enorme desafío que tenemos, abrir el turismo así como máxima expresión de los valores capitalistas, o las propuestas más vinculadas a la defensa del patrimonio. Y creo que esto constituye, apoyar este tipo de turismo, este abordaje del turismo es un verdadero desafío para todos nosotros. Bien, quedamos conversando si a ustedes les parece. Gracias, Patricia. Y ahora paso a leer las preguntas que han realizado y algunos comentarios. Nuevamente, Fernán pregunta, siguiendo a la ley de masa bioceánica sancionada en nuestro país, Argentina, ¿por qué al Estado no le importa la ley de humedales, de bosques nativos y parques marinos? Bueno, acá tenemos hay otros antecedentes que han escrito colegas economistas donde plantean que la sojización de Argentina también forma parte del proceso de acumulación por desposesión y que también implica destrucción del territorio. Yo no tengo respuesta, mi respuesta es, valorizo mucho lo de la última ley de este gobierno, me parece que tiene un valor extraordinario. Veremos, seguramente son poderes políticos, y me parece a mí que ahí entramos en un terreno donde la concepción, voy a usar una palabra fuerte, pero estamos entre colegas, tal vez la persistencia y la concepción de ciertos gobiernos provinciales feudales en algún sentido sea una traba para que el Estado pueda avanzar en la defensa del patrimonio. En general, los gobiernos provinciales son fácilmente, entre comillas, filtrables por estas grandes fuerzas transnacionales que avanzan sobre el territorio. Bien, leo otra. Yusara Mastrocola dice, gracias Patricia por rescatar el valor de las áreas naturales protegidas para conservar y proteger la biodiversidad. Y gracias Yusara por estar participando de estas charlas. Bueno, con Yusara tenemos y con Noemí tenemos un trabajo pendiente que también tiene que ver con esto, que es el capital paleontológico que tenemos en las dos provincias de Río Negro y de Neuquén.
Y la puesta en valor a través de ese capital paleontológico, Yusara ha trabajado en eso, me parece que puede ser una estrategia muy buena para defender el territorio. Bien. Cristian Álvarez dice, fortalecer y acrecentar la creación de áreas protegidas es clave, no solo en el contexto del turismo, sino también desde la conservación y regeneración de los paisajes y sus ecosistemas. Por supuesto. Mi intención, al querer conversar con ustedes de este tema, es tratar de resaltar cómo en términos de disputa política, aquellas cuestiones que parecían superadas, como las disputas territoriales que parecían de la conquista del desierto, y sustituidas por nuevas discusiones políticas, como por ejemplo lo sindical, los salarios, la seguridad social, el contexto global, el apoderamiento que el neoliberalismo ha hecho de la política hace que nos pase estas disputas de salarios, queden en un segundo lugar y tengamos ahora que disputar directamente la naturaleza y el territorio. Bien, Gisela Muñoz pregunta, si en algún lugar no está permitido por la ley de ecosistemas y recursos naturales, si una persona pisa cualquier lugar donde no está permitido, ¿qué sucede? ¿Multarán por acción de consecuencias? Bueno, ahí entramos en este terreno. Yo quiero llamar la atención sobre esto de lo legal, porque fíjense ustedes que acabo de leer hace precisamente unos minutos un informe de Olmos. Olmos es un científico social que ha trabajado intensamente, es el hijo de Olmos que trabajó sobre el concepto de ilegalidad de la deuda externa, y él cita la ilegalidad de la venta de terrenos a Lewis en Río Negro como uno de los ejemplos más claros. Es más, creo que fue en el 2018, el gobierno nacional, Rogelio Frigerio, que era ministro, claramente dijo que esta venta, que había sido considerada ilegal porque abarca zonas de frontera que constitucionalmente no pueden venderse, quedaba, digamos, como diciendo, bueno, pero todo esto es relativo, y pareciera que ahora estos fallos judiciales que hay a favor, que tenemos a favor, ojalá puedan cobrar fuerza. Ojalá puedan cobrar fuerza, pero siempre pensemos que el margen de acción de lo que signifique la justicia, el Estado, la normativa tiene carácter limitado. Porque por el poder que enfrentamos, el poder que tenemos enfrente. Bien. Antonella Chamelli pregunta, ¿cree que la corrupción de los sucesivos gobiernos no permite aplicar leyes que protejan el territorio? ¿O cuál es el motivo por el que existe un vacío legal en el tema? Claro. Yo puedo desde mi perspectiva, intento mirarlo como un fenómeno sociopolítico. No puedo dejar pienso en analistas como Alexander Gudin, este ruso que es asesor de Putin, y él habla claramente del triunfo del esquema neoliberal consolidado en el mundo. De manera que, fíjense ustedes que el debilitamiento del Estado, el proceso de debilitamiento del Estado, que se ha dado sobre todo a partir del patrón del endeudamiento externo de los estados soberanos, hace que como ciudadanos, más allá, esto exceda fenómenos de corrupción individual. Estamos hablando de
de una crisis sistémica donde el sistema político ha entrado en crisis. El sistema político ha entrado en crisis. Bien. Delfina González dice, la propuesta de desarrollo sostenible de la Organización Mundial del Turismo es clave para el desarrollo económico y social, además de la protección del medio ambiente, de las comunidades, desarrollo turístico sostenible. ¿Sí? Era un comentario que te hacían, disculpame. Perfecto, yo creo que eso es lo que yo quise conversar con ustedes. Mi intención fue pasar de la economía política al territorio y del territorio a todas las actividades que desde un punto de vista transdisciplinario en la academia debemos paulatinamente asumir para tratar de iniciar una nueva dinámica de fortalecimiento y de protección de nuestro territorio. Fíjense ustedes que esporádicamente lo del lago escondido ha pasado, el verano pasado hubo un movimiento muy fuerte de ciudadanos que fueron a tratar de cruzar la parte que Lewis tiene digamos, la justicia ha habilitado, y sin embargo Lewis sigue teniendo controlado, y quiero decir que desde la academia tenemos la posibilidad de aportar algo muy significativo, que es el esclarecimiento de estas cuestiones, y además desde un punto de vista científico y académico. Esa es una gran deuda que la academia tiene con la sociedad, salir de sus límites para poder plantear claramente. Por eso yo he citado estos trabajos que me parece que son muy valiosos y seguramente ustedes conocerán muchos más. Gabriela Dupé dice, sin dudas es así cuando uno cuida y conserva para disfrutar responsablemente, mediante el turismo y la recreación. Es una gran forma de territorializar, ¿sí? Y Agustín García dice, excelente presentación, es latente la apropiación y extranjerización de territorios y su contracara la criminalización del pueblo mapuche. Sí, fíjense ustedes que yo por eso recomiendo a los que son argentinos, recomiendo el seguimiento que hace Susana Lara y Javier Grosso sobre estas cuestiones. Es muy importante. Y fíjense cómo la tecnología, a través de la tecnología satelital, ellos van ubicando, van detectando compras, porque tampoco, fíjense ustedes, la semana pasada hicimos un intento junto con ellos de identificar el valor fiscal de una cantidad de miles de hectáreas que el grupo Bulgeroni ha comprado en la costa del Río Negro, y ahí vimos claramente cómo rentas y el registro de la propiedad inmueble quedan están totalmente débiles como para permitir algún tipo de control, como para controlar cualquiera de estas cosas, incluso el tema de los valores fiscales, que es otra forma en la que se expresa la acumulación por desposesión. Debilitar al Estado dejando de pagar impuestos. Digamos, si uno mira las cifras de impuesto inmobiliario que pagan estos magnates por estos territorios, cuando no tienen exenciones, ¿no? Alejandra Velasco dice, me parece valioso el trabajar en una transformación política que permita un Estado fuerte, ya que hoy en día el poder está en manos de las corporaciones por ese Estado débil. Desde el turismo se aporta a que se tome la actividad como política de Estado, pero el turismo como herramienta de transformación social y como modo de preservar el patrimonio. Excelente, sí, sí. Bueno, yo me alegro muchísimo porque
me atreví a hablar de turismo precisamente, porque me pareció que era lo que, es lo que se puede poner como estrategia frente a este proceso tan intenso, ¿no? Tan crudo que estamos viviendo. Bueno, Patricia, te agradecemos esta charla, esta conferencia, el compartir parte de tu sapienza, parte de tu trabajo y de tu larga trayectoria en nuestra región y en la universidad. Y a quienes nos han acompañado, también les recordamos que mañana a las 19 horas vamos a trabajar el tema territorio y geopolítica, aportes desde la filosofía de la liberación al campo del turismo. Estará a cargo de la especialista Nadia Heredia, de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Comahue, y también es integrante de nuestro centro de estudios. Les agradecemos el ser parte de esta propuesta, que son las jornadas de actualización profesional del CETRIP. También los invitamos a visitar nuestra página y poder leer nuestras revistas y los trabajos, y los invitamos también a compartir vuestros trabajos a partir de artículos que los pueden enviar a nuestra revista. Desde ya, muchas gracias y seguimos en contacto y los esperamos a todos y todas mañana a partir de las 19 horas. Recuerden que la plataforma está abierta a partir de las 18:30 para compartir con Nadia Heredia territorios y geopolíticas, aporte desde la filosofía de la liberación al campo del turismo. Y bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecerte de nuevo, Noé, te agradezco de nuevo, le agradezco a todos y saludar especialmente a muchos queridos colegas, Norma Noya, Néstor Fernández y a todos los que estoy viendo que me escucharon, son queridísimos colegas con los que hemos compartido toda una vida. Así que muchísimas gracias, la agradecida soy yo.